¿Están viendo? Se ve, Vivi, sí, Sí, profe. sí, se ve, profe. Sí, se ve. Cuando yo tengo compartida de esta manera, el cursor no lo ven, ¿no? Sí, Sí, se ve el Sí, cursor, sí lo vemos. Sí, profe. Pero bueno, porque lo puse en vista lectura, porque es la única manera que puedo dividir la pantalla para poder ver también si alguien hace alguna pregunta. Así que bueno, vamos a, ya habiendo pasado toda la presentación de lo que va a ser la materia, vamos a adentrarnos ya propiamente en el tema que nos compete, que es el análisis de sistemas. Pero antes de hablar de lo que es el análisis de sistemas en sí, pensemos, ¿qué es el análisis? ¿Qué entienden ustedes por análisis? ¿Pusiste el cronómetro? Inspección. Ver qué características tiene algo, qué detalles. No entendí la primera parte. Inspeccionar o revisar qué detalles y características tiene algo. Ajá. Revisar características. A ver, ¿alguien más? Estudiar algo. Probabilidades. Entender qué quiere el cliente. Ujú. En caso de problemáticas, entender su origen, qué consecuencias genera y posibles soluciones para resolverlo. Claro. Y cuando uno habla de analizar, en realidad es un proceso que constantemente estamos analizando, ¿sí? Ante una determinada situación, un problema identificado, uno inmediatamente o comienza a analizar, ¿sí?, cuál podría ser una resolución para esa situación. Acá en el ejemplo, en la pantalla, como disparador, pensemos en lo que sería un partido de fútbol, ¿sí? ¿Qué es lo que uno debería ver o qué deberíamos analizar? ¿En qué consiste el análisis? Identificar el problema, los componentes, qué interacción hay entre esos componentes para después proponer una resolución, ¿sí? Si nosotros pensáramos en un partido de fútbol, ¿el problema cuál sería? El problema inicial. Y que no se pueda avanzar a la zona del arco rival, que haya problemas en la defensa. A ver, pero cuando hablamos de problemas, no pensemos problemas como dificultad. A ver, vamos a decir ¿cuál sería el objetivo a resolver? Un gol. Y ganar el partido. Ahí Claro. está. ¿Se entiende? Lo que yo quiero, dada ya está planteada una fecha, los equipos, ¿qué quiero? ¿Cuál es la meta? Ganar el partido. ¿Sí? Ahora digo, ¿qué componentes participan en lo que sería un equipo o un partido? Los jugadores. Los jugadores. ¿Qué más? El árbitro, Bien, ¿qué más? los El director directores técnico. técnicos. Ajá, ¿qué más? Los objetos como arco, pelotas, las tarjetas, ¿qué significan? La cancha. ¿Sí? ¿Y cuál sería, importa o no la interacción entre esos componentes? Sí, Sí. importa. ¿Cuál podría ser la interacción? Entre la pelota y el arco, Por ejemplo, o la pelota y los jugadores, o el arquero, viste que el arquero con otros jugadores, el arquero se comporta diferente con otros jugadores, ujú. las O sea, posiciones. yo podría ver cómo, por ejemplo, cuáles son las jugadas de cada componente, de cada jugador, y cómo es el desempeño en equipo, ¿o no? ¿Cualquier equipo es lo mismo? ¿O No. cualquier No. disposición de los componentes es lo mismo? No, No, para no. nada. Hay un director técnico. Ujú. Entonces, ¿se dan cuenta? Vamos identificando hacia dónde queremos ir, con qué contamos,
cómo trabajan esos componentes entre sí y a partir de ahí, con todo eso, por decirlo así, sobre la mesa, se piensa una resolución. ¿Y cuál podría ser? ¿Qué sería en este caso la resolución? Sí, jugar más ofensivos, más defensivos, hacer un cambio de jugadores. Ahí está, o sea, pensar cuál será la estrategia que me va a llevar a solucionar ese problema objetivo inicial. ¿Sí? Y tengo que tener en cuenta tanto los componentes, todo lo que es interno, como también la influencia externa. Por ejemplo, ¿podría la hinchada afectar el desempeño del equipo? Sí, Sí. sí, sí. Sí, por ejemplo, ¿podría da lo mismo la altura en la que está ubicada la cancha? No, no da lo Sí, mismo. sí. No, no. ¿Las Ah, condiciones claro. climáticas? Sí, sí, lo También. ¿Entienden Claro. cómo algo así tan simple uno lo analiza y esto lo hacemos como sin pensarlo? Uno no está diciendo voy a hacer un proceso de análisis. Supongamos que hoy, en vez de tener la cursada virtual, teníamos la cursada presencial. A ver, denme un ejemplo de algo que ustedes hubiesen analizado y cómo sería el proceso. ¿Cómo Y el viajar a la facultad? claro. Colectivo tomar, por dónde ir para Yo llegar más rápido. algunos no entiendo bien lo que dicen. No sé si soy yo o, a ver, voy a subirle a mi... ¿Vos escuchás bien, Fer? A Lo que ver. pasa es que a veces se superponen las voces, por eso quizás. Ah, bueno, a ver, vamos de a uno entonces. Creo que estaba hablando Jorge. ¿Puede ser Martínez Cruz Jorge? Ahí puso en el chat que no le andaba el micrófono Ah, Martínez Cruz, Vivi. bueno, a Pero ver, antes, no sé si lo solucionó ahora, bueno, que a era él ver, el que estaba hablando. levante la mano otro que estaba hablando, porque yo vi 2 o 3 y Ah, ahora... yo justo dije algo, pero también otra persona dijo algo. Bueno, a ver, Y decí ahí lo que nos ibas a cortamos entre los decir. dos. Dale, decí lo que ibas a decir. No, que nada, que el problema es cómo llegar allá. Los componentes sería como con qué contamos para llegar allá y cómo interaccionamos para llegar a la universidad. Y Ujú. luego, pues las resoluciones, bueno, nuestra estrategia para llegar allá a la universidad. ¿Qué viaje voy a tomar? ¿No? ¿Qué ruta voy a tomar? ¿O con qué medio voy a llegar? ¿Sí? Porque uno dice, el problema es, por ahí decir, estar a las 8 de la mañana en el aula. Ese es mi objetivo. ¿Sí? Porque no da igual llegar a las 9, 9 y media. Quiero estar a las 8. ¿Sí? Entonces ahora uno dice, los componentes, bueno, no sé, tengo la SUBE, puedo tomar tales líneas de colectivo, puedo irme en bicicleta, dependiendo de la distancia. Bueno, y así uno podría hacer un análisis de eso. Lo mismo de qué nos vamos a poner, o no analizamos todos los días qué nos vamos a poner. Claro, sí, Uno sí. mira la temperatura, qué ropa tengo limpia, o Es no, porque- Sí, si está lloviendo o no. si está lloviendo o no. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a estar en la calle? ¿Sí? Una cosa es ir y volver a las 12 y otra cosa es ir y después me voy a trabajar y estoy viniendo a la noche a casa. O sea, ¿se dan cuenta que esto de analizar lo hacemos todo el tiempo para diferentes situaciones? Sí, sí, totalmente. ¿Es diferente cuando hablamos de sistemas? Para nada. Y quizás es un poco más complejo, ¿no? Porque hay todo un trasfondo quizás un poco más profundo. O sea, tenemos que hacer, aplicar una metodología, pero se trata también de lo mismo, ¿sí? Con otras herramientas, con otras metodologías, aplicando diversas técnicas, pero fíjense que se trata de lo mismo. Primeramente, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿puedo analizar un sistema si yo no entiendo el problema? No, tendrías No. que obtener los requisitos y después analizar una posible solución. Exacto, por ahí escuché una voz femenina, me pareció, ¿no?
Bueno, entonces, lo primero que nada tengo que entender el problema. Después, siguiente paso, Identificar los componentes relacionados con el problema. ¿y qué podrían ser componentes? Personas, herramientas, recursos. Ahí está. ¿M? ¿Quiénes van a ser los usuarios? ¿Cómo van a estar distribuidos? ¿Qué información, qué datos voy a necesitar guardar? ¿Qué áreas participan? Es ¿Sí? abstracto, en realidad, sería. Tipo, puede ser tanto algo como que puedas ver y tocar, como algo que es un concepto. Exacto, exacto. O sea, podemos estar trabajando con concepciones mentales, porque si nosotros estuviéramos hablando, no sé, del sistema educativo, ¿sí? Yo no puedo tocar ese sistema, pero hoy por hoy, a cómo están las cosas y con todos los avances tecnológicos, el software no se aísla tanto del hardware. Hoy por hoy, con el tema del IoT y todas las demás cosas, cada vez hay más sincronismo entre lo que es software y componente hardware. ¿Se dieron cuenta? Más allá del lugar donde va a correr el sistema. ¿Se entiende? Hoy con el tema de los sistemas de tiempo real y todo eso, tenemos que pensar en muchas cosas. Por ejemplo, no sé, ¿vieron ahora que en lo que es Cava se va a pasar por los peajes y no va a haber barrera? ¿En Sí. serio? No sabía. ¿Escucharon eso? Sí, ya hay una, creo. Ya, y encima, bueno, el otro día me daba bronca porque si pasás por esa te cobran más encima. Yo no entiendo la ¿Sí? lógica. Sí, te cobran creo que un 50% más, porque dicen que lleva otra Epa. tecnología, pero tendría que ser... Tendrían que avisar así uno elige el otro. bueno, y mucha gente va por eso, ojo, si llegan a ir con auto para allá hasta que no arreglen ese tema, tengan cuidado. Es un tema de ellos, cambiar la implementación y el usuario tiene que pagarlo. Bueno, hubo muchas quejas, pero si yo tuviera encargado analizar ese sistema, ¿sí? No solamente voy a pensar en qué tiene que hacer el sistema, sino con qué lo va a hacer, ¿sí? ¿Qué hardware, qué actuadores, sensores? Bueno, eso después lo vamos a ir viendo también más adelante, ¿sí? El componente humano, ¿por qué? Porque es muy importante quiénes van a ser los usuarios, los participantes, los stakeholders, ¿sí? Relacionados a ese sistema. ¿Cómo van a ser las interacciones entre esos componentes? ¿Cuál se va a relacionar con cuál? ¿Qué efecto tiene uno en otro? ¿Sí? ¿Cómo van a conversar? Hoy por hoy, todos los sistemas, prácticamente no existe sistema aislado, que funcione aisladamente. Hoy por hoy todo tiene sincronización con otros sistemas, comunicación con otros sistemas, conversan entre sí, pasan información. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas, cuando yo voy a pensar en un sistema informático, tengo que tenerlas en cuenta. Y a partir de ahí uno puede resolver, hacer una propuesta de una solución para ese problema inicial que se identificó. Una o varias propuestas. Y ahí se revisará a ver cuál es la que más se ajusta a las necesidades planteadas. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, por ahora bien. No. No. Bueno. Vamos al tema de entender el problema. ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por entender el problema? ¿Por qué creen que es clave? ¿Con qué de lo que ustedes saben lo relacionan? Porque si uno no entiende el problema, la solución que uno va a generar puede no ser la correcta o capaz ni siquiera resolver el problema en cuestión que estamos tratando de resolver. Exacto. Y esto me viene a la mente lo que ustedes ya vieron en la materia anterior. Cuando si ustedes piensan en lo que aprendieron en ingeniería de requisitos, desde las primeras clases, ¿qué extrajeron? ¿Por qué era tan importante?
porque en eso se basaba la arquitectura del sistema. Ahí está, si yo entendí mal el problema, como dijo el compañero recién, voy a resolver otra cosa y no lo que me están pidiendo. Entonces tengo que saber, conocer del negocio, ¿sí? O sea, da lo mismo trabajar en salud que para aeronáutica, que para educación o para la justicia. Claramente no. Diferentes contextos. Ahí está, diferentes contextos. Y cuando nosotros estamos hablando en lo que es el contexto de estas materias que estamos cursando, nosotros a este contexto, a esta área de aplicación, ¿se acuerdan cómo se la llama? ¿Dominios? Dominio, ¿sí? Entonces yo tengo que entender el dominio, primeramente del negocio, de toda la, por ejemplo, si voy a trabajar para una organización, bueno, conocer a grandes rasgos lo que es, de qué se ocupa la organización, qué partes intervienen, y después el contexto del problema, o sea, está bien, entiendo todo esto que está pasando en el dominio, ¿a qué parte de eso, a qué porción de ese dominio yo le tengo que dar solución? ¿Sí? Y esto que estamos conversando, ¿con qué lo relacionan ustedes de lo que ya vieron en las materias previas? ¿A esto se refiere con el tema del dominio y el contexto del problema? Cuando dice acá entender el contexto del problema, o sea, nosotros decíamos el dominio, toda el área de aplicación. Cuando hablamos del contexto del problema, me quiero circunscribir a lo que le quiero dar solución. Pero esto, así, pensándolo, ¿con qué se relaciona que ustedes ya vieron? Esto de entender el contexto del problema. ¿El alcance? ¿Los límites? El alcance y los límites. Vieron que antes, hablando de otra cosa, el profe puso el ejemplo de si estudiaran medicina en la materia anatomía, ¿se acuerdan? Y hablaba sobre la importancia de la anatomía. Sigo con el mismo ejemplo. Sí, sí, sí. Era Sigo como con... el troncal. Claro. Cuando yo esté estudiando, no sé las materias de medicina, pero no sé, clínica 1, ¿me puedo olvidar de anatomía? No. Cuando vea cirugía, ¿me puedo olvidar de anatomía? No. No, tampoco. No. No, tampoco. ¿Entienden la analogía que quiero hacer o a dónde quiero llegar? Sí, es como tópicos de programación acá. Uno no puede cursar tópicos y olvidarse de programación inicial o programación estructurada. Claro, entonces, ¿qué pasa con lo que vieron en las materias previas? ¿La probé y ya está, me olvido? No, uno No, tiene que recurrir a los conocimientos aprendidos y aplicarlos también en estas materias. exacto, esto es incremental, es evolutivo incremental. Y vamos a ir todo el tiempo volviendo sobre cosas que ustedes vieron, y eso es lo bueno, ¿sí? Porque si yo veo algo, di vuelta a la página, listo, ya lo aprobé y ya está, ¿de qué me sirvió haber cursado esa materia? Eso es lo bueno que tiene este nuevo plan, ¿sí? Que ustedes van a ir adquiriendo conocimientos en forma evolutiva e incrementando conocimientos. Entonces, lo que ustedes vieron en las dos materias previas, ¿sí? Tanto introducción a sistemas de información como introducción a gestión de requisitos, ¿así era? ¿Introducción a gestión de requisitos? Sí, requisitos, requerimientos, sí. Sí, es eso. Bueno, entonces, esas dos materias que ya venían enlazadas, ahora le vamos a ir adosando esto. Y esto no termina acá. Todo lo que ustedes aprendan en análisis lo vamos a seguir viendo en el siguiente subtrayecto, que es el de diseño. ¿Sí? Por eso es importante que prendan bien, que paren bien las antenas, digamos, ¿sí? Y si en algo ustedes notan que les faltaba, o que estaban medio flojos,
Vieron que a veces por ahí van al final y llegan con un 4, y la profesora le dice, reforzá esto, reforzá, bueno, refuércenlo, porque eso es fundamental para que ustedes puedan avanzar con esta siguiente etapa de adquisición de conocimientos. ¿Sí? Así que entonces, entender el contexto del problema tiene que ver con eso, determinar cuál es el alcance y los límites del sistema que voy a construir. Y cuando hablamos de alcance, ¿en qué pensamos? ¿Qué sería el alcance? Los límites del sistema. ¿Es lo mismo alcance y límites? Alcance es todo lo que puede llegar a ser. ¿Puede? Sería la palabra. Son las funciones incluidas o algo así, ¿no? Ajá, y si son las funciones incluidas, ¿puede? No, debe. Debe. ¿Sí? O sea, el alcance me define qué hay que construir. ¿Sí? Y van de la mano. ¿Por qué? Porque yo tengo que definir qué hay que construir dentro de un límite establecido. ¿Sí? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Sí? Supongamos que estoy haciendo un sistema de e-commerce. ¿Sí? Y me están diciendo que voy a tener que utilizar algunas pasarelas de pago, no sé, Modo, Mercado Pago. ¿Me voy a poner a construir una funcionalidad de pago? Claro, así de cero no. Tipo, te están pidiendo eso. Ajá, ¿y qué pasa si yo la construyo y anda súper bien? Y me va a salir el doble de cara. Claro, perdés tiempo y dinero. Anda a cobrarle a Magoya. Claro, no es lo que se quería en sí en un principio. ¿Por qué? O sea, si bien cumple con todo, pero ¿qué pasa? Estoy fuera excediendo los límites de lo que me pidieron. ¿Sí? El límite simplemente me dice, bueno, para esto te comunicas con la pasarela que corresponda, ¿sí? Y de ahí recibiré la confirmación que el pago fue exitoso o no, ¿sí? No me están pidiendo, bueno, lo mismo podría pasar, no sé, con un sistema que incluya o no la facturación, ¿sí? Entonces es súper importante, aparte de entender el dominio, ¿sí? Identificar bien qué funcionalidades van a estar incluidas dentro de un límite pactado, ¿sí? Luego, identificar soluciones ya existentes, ¿sí? Pueden ser en la misma empresa. A ver, ya lo están haciendo de otro modo, hay otro sistema, hay otra versión. O no hay nada. A ver, ¿hay soluciones similares que puedo utilizar? ¿Sí? Entonces uno identifica. También las dimensiones del problema. Cuando hablamos de dimensiones del problema, a ver, ¿qué uso va a tener este sistema? ¿Sí? Por ejemplo, si estoy pensando en el sistema de inscripción a materias, de intraconsulta, ¿sí? No sé si siguen teniendo problemas para la inscripción. Y bastantes. Yo este cuatri no tuve ninguno. Este cuatri no, pero había cuatris anteriores que tenían que estar, no sé, a la madrugada, ¿o no? Claro. A veces ni eso, tenías que tener suerte de que no te cayera justo el sistema. Claro, ¿y por Porque qué? el DNI termina con el número primo 187, módulo 4, se tenía que escribir a las 3:30 de la mañana de luna llena, más o menos así. Claro, pero ¿y por qué creen que pasó eso? ¿No entendían el problema? ¿No se entendía el alcance? ¿Dónde está la dificultad que creen ustedes? En las dimensiones del problema. O sea, no se tomó en cuenta la cantidad de alumnos que tiene la facultad como para que la solución esté a la medida del alumnado. Tal cual, o por lo menos tendrían que haber tenido en cuenta que para determinadas semanas del año la demanda iba a crecer exponencialmente y bueno, ahí tenían que reforzar. Igual, profe, yo tengo otra teoría. O sea, para mí ya saben eso, pero para mí el problema va por otro lado, porque por año
son dos inscripciones, tipo por los 2 cuatrimestres. Y ya va bastante años que está este sistema. Y siempre pasaba lo mismo. Entonces, para mí es como que no, o sea, para mí la solución, sabían del problema, pero, no sé, para mí tenían otro problema que les impedía solucionarlo. Lo que pasa que, bueno, si vamos a ir, yo no sé porque nunca estuve en lo que es la parte de intraconsulta, ¿no? Pero uno cuando planifica o piensa un sistema, tiene que pensar cuál va a ser el crecimiento también. Entonces, termino esta idea y te dejo, Fer. ¿Cuál va a ser el crecimiento? Y ustedes vieron cómo está creciendo la cantidad de estudiantes de la universidad. Eso por una parte. Y por otra parte, que muchas veces, si yo durante la etapa del análisis y del diseño no tengo en cuenta todas estas cosas, luego yo no puedo modificarlo así nomás. A veces el haber no pensado bien eso desde el principio me implica tener que empezar de cero y construir algo de nuevo, con los costos que eso significa. Entonces, bueno, pueden pasar, estoy hablando desde afuera, ¿no? Sin conocer el tema, así como Luciano también expresa, pero por eso es tan importante identificar estas dimensiones. Sí, Fernando. Está muteado, profe. Está muteado, No, profe. en otro momento, yo creo que cuando se hizo esto, se sabía que se trabajaban dos o tres momentos del año. Entonces dicen, ¿para qué vamos a poner super infraestructura o lo que fuera? Pero como vimos antes, como está explicando el profe, tenemos varias dimensiones. El tema no es del sistema en sí, la funcionalidad, sino de la infraestructura. Hoy por ahí podría pensar, pensando como ingeniero, que en realidad lo que hay que hacer es poder tener en ese momento la posibilidad de tener una mayor infraestructura, mayor ancho de banda, mayor procesador, mayor memoria, por ejemplo, que es una de las facetas que tenemos los ingenieros de sistemas, que sabemos que esa funcionalidad se ejecuta 2 o 3 veces al año. Entonces dicen, ¿para qué voy a poner superinfraestructura? Hay un dicho viejo, y te dejo vivir, que dice, ninguna autopista está pensada para un viernes a la tarde. Todos los viernes en todo el mundo, todos quieren llevar. Pero algún analista podría poner en la cabeza, che, como necesitamos puntual, la funcionalidad está. En vez de complicarle la vida a los alumnos, démosle temporalmente en la nube mayor potencial de ancho de banda o procesamiento, así podrían laburar concurrentemente todos, que creo también están en las funciones de un ingeniero en sistema. Te dejo, Vivi. Usar esa posibilidad va a depender cómo pensaron el sistema desde un inicio, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón. ¿Ven como a partir de algo que uno hace una crítica, digamos, algo, vamos viendo qué cosas hay que atajar desde el principio en el análisis, o qué cosas tenemos que tener en cuenta para decir, bueno, estamos teniendo una comprensión lo más completa posible del problema. Así que bueno, con respecto a identificar los componentes, bueno, uno tendría que decir, a ver, este sistema, ¿qué componentes? Por ejemplo, si estoy pensando en una empresa dedicada al comercio, uno podría decir, bueno, vamos a necesitar finanzas, inventario, otro componente para ventas, reclamos. A su vez, finanzas tiene estos subsistemas de cobro, pago, reembolso, ¿sí? O sea, voy viendo desde lo más general hasta lo particular, ¿sí? Eso sería el primer paso. Definir el alcance, que decíamos, a ver, ¿qué cosas van a estar incluidas? ¿Ven? Por ejemplo, yo puedo decir, mi sistema debería incluir los subsistemas de cobranza, finanza, inventario y distribución. Logística no es mi tema. Y el tema de los pagos tampoco, porque esto lo voy a manejar con sistemas externos. Sí tendré que tener algún tipo de comunicación, de conversación con esos sistemas, pero no voy a hacer un desarrollo desde cero. Esto viene a la definición del alcance que estábamos hablando antes, y el porqué porque es algo tan importante, ¿no? Así que bueno, resumiendo, ¿por qué entienden ustedes que se necesita el análisis?
Sí, para poder generar soluciones apropiadas que resuelvan el problema que se busca resolver de forma apropiada, que sea una solución duradera y viable, que sea eficiente y eficaz. Ujú. ¿Alguien aparte, más? aparte por un tema de recursos también, o sea, recursos y tiempo, o sea, porque tenemos dinero infinito y tiempo infinito para hacer algo sin pensarlo y después rehacerlo y hacerlo de vuelta. Por eso es tan importante los requisitos, o sea, analizar qué es lo que hay que hacer primero, los Ahí está. requerimientos, el análisis. Ujú. O sea, Claro, Reducir costos también. bien, el tema de costos. Acá el compañero Leandro habla de implementar soluciones efectivas, eficientes, ¿sí? Entonces, en el análisis de sistemas un montón de cosas incluye, ¿sí? El ver si es viable, qué tecnología tengo, cuáles son los objetivos, qué recursos van a participar y la salida del análisis, ¿cuál sería? Si yo tuviese la cajita esta de input, process, output, ¿cuál sería? El input ya sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que entra al análisis? Los requisitos. Ujú. Ustedes saben que todo el subtrayecto que ustedes hicieron es análisis de sistemas. ¿Sabían eso? Las Sí, tres claro. materias componen un subtrayecto que es análisis de sistemas. ¿Sabían? Ajá, sí. Ajá, entonces, cuando pensamos en el análisis como todo este bloque que ustedes están aprendiendo, ¿cuál es la entrada? Y toda la información que se nos provee, el problema a solucionar, el contexto con el que vamos a trabajar, los recursos con los que se cuenta, Ujú. los Los requisitos. diagramas, los casos de uso que hagamos. Todavía no hay casos de uso, o sea, los casos de uso se generan durante el proceso, ¿sí? Entonces nosotros partimos de una necesidad, de un problema, también podría ser una oportunidad, ¿sí? No siempre es un problema. A veces se detecta una oportunidad de negocio, bueno, esa podría ser la entrada. ¿Y la salida del análisis cuál será? Bueno, sería como la parte analítica, o sea, sería todo esto, o sea, los casos de uso, todas estas herramientas que utilizamos para generar como nuestro paso a paso de cómo vamos a resolver el problema. Y Ujú. O con sea, eso van a después vamos a las hacerlo. especificaciones, ¿sí? Las Exacto. especificaciones, los requisitos especificados de diferentes maneras, con diferentes, podemos utilizar diferentes técnicas, herramientas, algunas de esas vamos a estar viendo durante la cursada, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes cuenten con un abanico de posibilidades que dependiendo qué tengan que plasmar del análisis, ¿sí? Ustedes puedan modelarlo y expresarlo de alguna manera para poder compartirlo. ¿Por qué? Porque estas especificaciones que salen del análisis luego entran en otro proceso de lo que es el ciclo de desarrollo del software. ¿Saben cuál es el siguiente proceso? ¿Saben estas especificaciones a dónde van? Sí, o sea, hacerlo. No me acuerdo el nombre específico, pero es eso. Primeramente al diseño, porque si solamente analizamos y luego programamos, ¿qué pasa? Pasan estas cosas que pasan en intraconsulta. ¿Por qué? Porque no se Falta la pensó, estructura. claro, no se pensó la arquitectura, la estructura que va a tener, qué componentes, bueno, y todas las demás cosas, ¿sí? Entonces, se analiza y estas especificaciones entran al diseño, se le da otra vuelta más de rosca, se piensa
como decíamos, infraestructura, todo este tema de arquitectura, y a partir de ahí entra a lo que es el desarrollo, la implementación, ¿sí? Que tiene que ver con la codificación, las pruebas, ¿sí? Y después se hace el despliegue. Sí, ¿Sí? profe, también había una validación, puede ser, ¿no? Sí, cada uno de estas etapas, digamos, tiene que tener su propia validación, verificación y validación, ¿sí? Lo que nosotros hacemos en el análisis, ¿sí? Primeramente tenemos que verificar nosotros mismos que eso está bien documentado, que está completo, que no nos comimos nada, que utilizamos bien las herramientas, los modelos, interno. Y después externo, ¿con quién se hace? El cliente. Con el cliente, ¿sí? Entonces el cliente nos va, una vez que lo va a validar, va a decir, bueno, sí, es lo que realmente quiero, ¿sí? Claro, sí. Cada cosa que ustedes hagan en cada etapa, siempre hay que hacer, ir haciendo estas verificaciones, ¿sí? Porque no tomarse tiempo para verificar, voy arrastrando errores y ahí viene, no sé si vieron lo de la cascada de Misuro. No sé si lo vieron con el profesor Sebastián, ¿sí? Cómo se crece, o sea, cuanto más tarde detecto una inconsistencia o se introdujo un error y lo detecto más tarde, más costoso va a ser el tema de la reparación. Sí, incluso se llega a errores que cuando es en el momento del análisis, se llega a errores que incluso no se pueden corregir porque es lo que hablamos. Tenés un problema y estás resolviendo algo completamente distinto a lo que te pide el cliente. Así es. Así que bueno, de ahí radica la importancia del por qué se necesita, ¿sí? Y acuérdense, estamos centrados en el qué, no en el cómo, ¿sí? Después cuando entramos a la etapa del diseño, ahí veremos el cómo, ¿sí? Recibimos el qué y tenemos que volcar eso a cómo, ¿sí? Antes el profesor mencionó más de una vez el tema del proceso unificado del desarrollo de software. ¿Ustedes escucharon esto? Aparte de lo que dijo hoy el profesor, ¿o es la primera vez que están Que toman conocimiento de esto. Por mi parte, primera vez. Primera vez. Es bueno? Yo lo leí Pero en vimos, perdón, vimos proceso de desarrollo, las etapas, ¿no se acuerdan? Sí, sí. Ah, la sí, primera el vez, proceso de entonces. desarrollo, sí. ¿Pero el unificado? No, el unificado no, pero el proceso genérico. Bueno. Ah, Eso sí, tienen sí. una idea que pueden ver ahí, los nombres que ven ahí les tienen que sonar familiares. Claro, o sea, una cosa es el proceso, lo que estábamos hablando recién, requisitos, análisis, diseño, implementación, prueba, o sea, esas son las actividades que normalmente se hacen para el desarrollo de un software. Ahora, intentando dar una solución a problemas que eran recurrentes, ¿sí? Ya décadas atrás, no me quiero detener mucho a lo que es la parte histórica, ¿sí? Los mismos creadores de UML, Jacobson, Bush y se me fue el otro, se me fue el tercero. Rumbaugh. Ahí está, bueno, son los mismos creadores del UML, ellos piensan en un proceso unificado de desarrollo. Cuando yo hablo de un proceso unificado, ¿por qué? Este proceso permite varias cosas. Cada proyecto, ahora pensemos en un proyecto, ¿sí? ¿Entienden qué es un proyecto? ¿O qué entienden por proyecto? Proyecto, o sea, no sé, es un proyecto. O sea, es algo que. Proyecto es un proyecto.
Claro, es algo en lo que trabajás para cumplir el objetivo del proyecto. Claro, o sea, pongamos, hay que hacer construir una app, cualquiera, que se les ocurra, ¿sí? Entonces, hay que construir el sistema cualquiera, Pepito, ¿sí? Para construir ese sistema, ¿qué se hace? Llega una necesidad, se hace el análisis, todo, pero ¿qué se hace? Se ¿Cuándo es divi- un proyecto? Cuando se puede dividir en etapas. El proyecto no se divide en etapas. El proyecto va a tener una duración estimada, un líder asignado, un equipo asignado con diferentes roles. Hay que hacerle un seguimiento. Hay plazos de entrega. Tiene fecha de inicio, fecha de fin. Para ese particular. Recursos asignados. Claro, para solucionar, para dar solución a ese en particular, ¿sí? Entra otro, ahora tengo que hacer otro sistema, ¿sí? ¿Qué hago? Ese va a ser el proyecto A, pongamos, ¿sí? Entra otra necesidad, ¿qué se hace? De otro sistema distinto. ¿Qué se hace? Se lo analiza y en todo caso se comienza un nuevo proyecto aparte del anterior. Un proyecto B que tendrá sus propios recursos, su propio líder de proyecto, su plazo de entrega, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esa es en cambio, dentro, ese grupo de personas para ese proyecto seguirán determinado proceso. ¿Sí? Voy a dividir ese proyecto en etapas, voy a determinar qué van a ser los entregables, en qué fechas, ¿sí? Ese proyecto va a adoptar un proceso determinado. ¿Hasta ahí me siguen? Es muy Sí. importante que puedan diferenciar proceso de proyecto. ¿Sí? Ok, sí, sí. Entonces, el proceso me va a decir qué fases voy a utilizar, qué voy a producir, cómo va a ser el orden de las tareas, todo eso me lo da el proceso. ¿Sí? Y esto tiene que ver con lo que decía antes Ángeles. Ustedes vieron, por ejemplo, diferentes formas de modelos de proceso. Por ejemplo, voy a hacer un cascada, voy a hacer un incremental, voy a hacer un evolutivo. ¿Eso lo vieron o no? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, lo vemos. Bueno, entonces, cada proyecto va a definir qué proceso va a adoptar para llegar a la meta. ¿Sí? Sí, sí. Ahora pregunto, ¿hay un proceso que sea perfecto para todos los proyectos y que lo pueda aplicar en todos los proyectos? No. No. ¿Por qué? ¿Qué variables hay que tener en cuenta? El dinero, el tiempo en el que hay que realizar el proyecto, Si es un proyecto grande o pequeño. Bien, el tamaño del proyecto. no me sale la palabra, pero la seguridad que tiene el cliente de los requisitos que tiene, porque muchas veces los requisitos se tienen que modificar o se agregan Ahí está. requerimientos. Sí. ¿Cuán bien definidos están los requisitos? ¿Qué tecnologías voy a tener que utilizar? ¿Mi equipo conoce esa tecnología o se va a tener que capacitar? ¿Sí? ¿Entienden que cada proyecto tiene factores de situación que son propios y que condicionan cómo se hacen las cosas dentro de un proyecto? Claro, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, entonces, lo que plantea este proceso unificado es un proceso que se ajusta a las necesidades de cada proyecto. O sea, hace una cantidad de propuestas y cuando va a iniciar el proyecto, bueno,
se elige qué cosas de todas esas se van a hacer, cuáles van a ser los entregables, de qué manera voy a trabajar, ¿sí? Pero veamos, tratemos de ver de qué se trata este proceso unificado, ¿sí? Tiene 3 características. Por una parte está dirigido por casos de uso, ¿sí? Entonces, los requisitos para el sistema se documentan a partir de casos de uso y especificaciones. O sea, no voy a hacer cuando yo estoy aplicando el proceso unificado, salvo que haya una petición explícita, mi documentación del sistema van a ser los casos de uso. ¿Sí? Cuando yo voy a medir el avance del proyecto en términos de casos de uso implementados, por ejemplo, casos de uso probados, ¿sí? Yo voy a tener, no sé, 50 casos de uso y voy a ir midiendo el avance en cada una de las etapas en base a casos de uso. ¿Cuántos casos de uso se implementaron? ¿Cuántos casos de uso están ya probados y aprobados? ¿Sí? A la vez centrado en la arquitectura. ¿Esto qué significa? Que yo no voy a pensar solamente las funcionalidades aislado de lo que es la arquitectura, la infraestructura que va a tener el sistema. Con eso se ataja tempranamente lo que estábamos hablando antes. ¿Sí? O sea, no se piensa por separado la funcionalidad de lo que va a ser la arquitectura del sistema. Se van pensando en paralelo y se van tomando decisiones en paralelo. ¿Sí? Y la tercera característica es que es iterativo e incremental. ¿Esto qué significa? A ver, tratemos de verlo acá en el dibujo. Por una parte, tenemos las disciplinas, ¿sí? Cuando hablamos de disciplinas decimos, bueno, acá está separado, requisitos, análisis, diseño, implementación, prueba, ¿sí? Todos sabemos a qué hace referencia cada una de estas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, cada una de estas disciplinas tiene su flujo de trabajo de procesos. Entonces, lo que propone el proceso unificado es un workflow. Entonces, por ejemplo, el workflow de requisitos. Entra una necesidad o entra una nueva petición. ¿Se trata de un requisito, de una petición de algo nuevo, de una funcionalidad nueva? Entonces seguí por este camino. ¿Se trata de una modificación? Seguí por este otro camino. Entonces, de esa manera, cada uno de estos flujos de trabajo tiene su propia guía, dependiendo diferentes cosas que hay que evaluar, qué camino me conviene seguir. Y a la vez en ese caso te conviene producir un glosario, en ese caso, bueno, tal documentación, tal modelo, y propone las plantillas que se pueden utilizar y todo eso, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. Define las disciplinas, los roles que participan, los work products o artefactos que se van a producir. ¿Qué es un artefacto? Cualquier cosa que yo tenga que producir durante el proceso. Si yo hago un diagrama de casos de uso, es un artefacto. ¿Sí? Si hago un glosario, es un artefacto. Si yo hago los prototipos de interfaces de usuario, de interfaces gráficas, también son artefactos. O sea, todo lo que yo produzco son artefactos, ¿sí? Si estoy hablando ya de la etapa de implementación, bueno, mi código, las partes del código, las DLL, el resto de cosas también serán artefactos. Todo lo que se produce son artefactos, ¿sí? Entonces, dentro de esto hace toda esa propuesta. Está dividido en 4 fases, ¿sí? Fase de inicio, elaboración, construcción y transición.
Cada una de estas fases va a tener, bueno, en general la fase de inicio, ¿sí? Es la preliminar, y acá el hito, cuando finaliza la fase de inicio, cuando definimos el objetivo y el alcance del sistema. ¿Yo el objetivo y el alcance lo puedo hacer por etapas? No, tengo que definirlo de primeras, digamos. Ahí está, por eso hay una sola iteración, ¿sí? Pero luego la elaboración es donde yo hago el análisis, el diseño, ¿sí? Acá tendré que ir completando los casos de uso, especificándolo, armando cuestiones de la arquitectura, pensando el diseño, ¿sí? Esto, ¿con qué va a terminar? Con la entrega o la validación del documento de arquitectura, que va a contener los casos de uso principales y todas las decisiones de diseño que se hayan tomado. ¿Sí? Esto lo voy a ir dividiendo en las iteraciones que necesite. Entonces, una vez que yo tengo, como esto es por casos de uso, yo digo, bueno, voy a tener un paquetito de, no sé, 10 casos de uso. Los analizo, los especifico, pienso cómo va a ser el diseño, ¿sí? Y tomo otro paquetito de los 10 siguientes, y así los que sean necesarios. En la construcción, una vez que tengo el documento de arquitectura, o sea, ya está todo el diseño definido, paso a la etapa de construcción. ¿Acá qué haré? ¿Qué creen que se hace? La codificación y construcción del software. Codificación y pruebas. ¿Sí? Codificación y pruebas. ¿Cómo se va a hacer? En las iteraciones que necesite. ¿Sí? Entonces agarro, no sé, 5 casos de uso, los pruebo, avanzo con los siguientes y así hasta que la salida, el hito, ¿sí? El hito de la construcción va a ser una versión beta del sistema. ¿Sí? Y la transición, ¿qué creen? ¿Qué creen que significa la transición? Es la implementación del software en el ámbito donde se va a trabajar, puede ser. Todavía no, porque cuando yo tengo una versión beta, ¿ya directamente lo implemento? ¿Lo implemento gradualmente. luego? ¿Qué se hace con una beta? Se la Se prueba lo prueba. con sujetos La de prueba de prueba. usuarios. Claro, lo que le llaman el UAT o pruebas de aceptación de usuario, ¿sí? El early access. O sea, Entonces, ¿qué dijiste? Perdón. el acceso anticipado a ciertos usuarios. Claro, a un grupo de usuarios. Entonces, acá, ¿qué pasa? Se va a ir, si se detecta que aún hay algún defecto, algo, se va corrigiendo, ¿sí? Entonces se hace esa transición y la salida, el hito de la transición, será la versión final, que ahí sí se hace ya el despliegue en producción. ¿Sí? Por esto que estábamos viendo es la tercera característica, que el proceso unificado es iterativo y es incremental. ¿Por qué? Porque en cada una de las fases voy a hacer un paso por cada una de las disciplinas. Y en la medida que, fíjense que en el eje vertical tengo las disciplinas, y en el horizontal yo puedo ver el incremento a lo largo del tiempo. ¿Sí? En cada una de estas iteraciones yo tengo un pedacito más del sistema. Por eso se dice, es iterativo, itero, paso una vez por todas, incremento en la medida que avanzo. ¿Sí? Y fíjense que acá estas pancitas o jorodas de camello, ¿sí? Fíjense, cuando yo estoy en el inicio, en la elaboración, ¿dónde está el mayor esfuerzo? En el inicio, pongamos, ¿dónde está el mayor esfuerzo? En los requisitos.
Los requisitos y el análisis, ¿verdad? ¿Qué Sí, pasa sí. ¿Y qué pasa con el diseño, la implementación y la prueba? Es casi nulo. Es muy Es bajo. casi nula. ¿Qué creen que se hacen, que hacen estas disciplinas durante el inicio? Y tienen que esperar a que haya al menos una versión inicial de los requisitos y los diagramas. Igual el diseño espera todavía también Acuérdense que en el inicio, ¿qué estoy tratando de definir? el alcance, las funcionalidades, El los objetivo, límites. ¿no? El objetivo y el alcance. Pues, Entonces, tanto lo que es diseño, implementación y prueba, fíjense que es casi nulo, pero existe algo, porque en todas las fases hago algo. Pero acá probablemente voy a estar preparando, por ejemplo, no sé, si estoy acá en testing, el plan de pruebas. O sea, qué pruebas se van a realizar, en qué entorno, cuándo se va a dar por aceptada una funcionalidad por cerrada, ¿sí? ¿Cuál va a ser la tolerancia a fallos que va a haber? ¿Sí? Puede que estén construyendo documentos más de planificación, ¿sí? Cuando estamos en la elaboración, ¿dónde está puesto el mayor esfuerzo? sí, o sea, empieza a bajar un Ahí poco los requisitos y se enfoca está. mucho más en análisis y diseño. Claro, y el diseño un montón, ¿sí? Y van medio a la par. ¿Por qué van a la par? Porque estamos acá, dirigido por caso de uso centrado en la arquitectura, ¿sí? En la construcción, fíjense cómo baja. Requisitos y análisis, diseño también empieza a bajar y el esfuerzo está puesto La implementación. en la implementación y la prueba por etapas, ¿no? ¿Por qué? Porque acá estoy codificando y liberando para que sea testeado. Mientras mayor sean los incrementos de la implementación, más grandes se vuelven las pruebas también. Exacto. Y después, en la transición, bueno, vamos a tener algo de codificación y mucho esfuerzo en lo que tiene que ver con pruebas. Ya llegando a lo que es la versión final, se supone que empieza a minimizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estoy corrigiendo la mayor parte de los errores detectados, de los defectos detectados. ¿Sí? ¿Se entiende así a grosso modo de qué se trata? Sí, Sí, profe. sí, sí. Esto que se lo resumí en 15, 20 minutos, hay un libro completo, ¿sí? Con mucho más detalle, o sea, en qué consiste, cómo son los workflows, algo a tener en cuenta. El proceso unificado, tiene o se caracteriza por trabajar de modo visual, con lo cual utiliza UML, que es de los mismos autores. ¿Se acuerdan lo que es UML? ¿Lo vieron o no? Sí, sí. Bueno, Lenguaje unificado de modelado. Es lo que ustedes usan para los casos de uso. Bueno, por ahora diagramas vieron solo casos de uso. Vamos a estar viendo algunos más durante este cuatrimestre. ¿Sí? No sé, Fer, ¿alguna otra cosa que quieras que amplíe con algo más? La idea es, bueno, repasar que ellos tengan presente de qué se trata la materia, ya vimos antes, y qué es el proceso. Y dentro de esto, que quede claro que nosotros estamos acá fijados en lo que serían las disciplinas, ¿sí? En el eje, digamos, de las I, ¿sí? De las abscisas, sería en análisis y requisitos. Nosotros nos vamos a focalizar en esta parte. Es todo un proceso. ¿Por qué le damos este panorama? Porque como dijo la profe, cuanto más tarde uno pueda detectar un error que se produce, más costoso es. Si yo estoy levantando una casa
y cuando está en el primer piso me está mostrando que hay un baño y digo, no, pero acá en realidad quería un garage. Tirar todo abajo y volver a construir es mucho más caro que haber entendido y leído el plano. Bueno, en sistemas pasa lo mismo. Entonces, la idea es ver todo el proceso y entender cuál es la importancia del análisis de sistema en todo ese proceso y qué herramientas le vamos a dotar nosotros durante la cursada. Yo creo que si eso Vivi y Ángeles consideran que lo dimos, el objetivo de esta clase inicial ya está cumplido, porque la idea era transmitir todos estos conceptos, cómo es la cursada, las normas, ponernos de acuerdo en acuerdo de convivencia, cómo vamos a trabajar, cómo interactuamos, y dar esta introducción global, que como dice la profe, hay bastante bibliografía de esto, desde los años, principios de los años 90 y aún sigue actualizando. Si ustedes van al objectmanagementgroup.org, esto se sigue actualizando, porque pues está vivo, agregó Business Process Management, agregó Workflow y un montón de cosas más que suman. Así que un bocadito que quiero agregar antes de dar por cerrado el tema. Dale nomás. Algo que vos también mencionaste antes, el tema del agilismo. ¿Sí? ¿Ustedes escucharon hablar de metodologías ágiles? Sí. Sí, bueno. Sí. Esto, el proceso unificado de desarrollo de software, es la contraposición a las metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque acá hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha documentación, muchos entregables. En cambio, las metodologías ágiles van de a poco y efectivo y la menor documentación posible y todo eso. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esto sigue, como decía Fernando, en crecimiento y en vigencia? ¿Por qué? Porque todos los sistemas que se construyen son sistemas pequeños que se pueden terminar en 1 mes, 2 meses. No, claro. No. ¿Y qué pasa cuando los sistemas son de mayor tamaño? Sí, lleva mucho más tiempo, recursos. Da igual que participen 3 programadores a que yo tenga, no sé, 15 programadores. No. Claro, es una diferencia. Y a más Todo. personas, y a más personas, y a más trabajo, más la necesidad de qué. De documentación. ¿Entienden? Entonces, esto se sigue utilizando, pero tengan en cuenta que está pensado para proyectos de tamaño medio a grande. ¿Sí? Si yo trabajo con proyectos chicos, perfectamente puedo aplicar una metodología ágil. ¿Sí? Pero cuando más se complica, y ni qué decir, cuando se trabaja en equipos distribuidos, hoy por hoy se trabaja con equipos en distintos lugares, distinta geolocalización, distintos usos horarios, y en esos casos más necesito tener un proceso bien afianzado. ¿Sí? Eso a tenerlo en cuenta. Eso nada más, Fer. Listo, estamos entonces. Para mí estamos cerrados y bueno, prepárense. Yo después agendo la reunión de la semana que viene. Bájense todo el material. Vamos a subir algo adicional en 1 o 2 días del tema de modelo de dominio. Ya hay bastante, pero igual lo vamos a agregar. Y vengan con todas las pilas para arrancar la semana que viene ya con temas teóricos. Este tema es importante, pero es introductorio. No vamos a hacer ejercicio sobre el proceso unificado, pero sí sobre los demás temas. Así que bueno, le damos la bienvenida, esperemos tener una buena cursada y nos vemos la semana que viene.